Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidas, sean bienvenidos a este nuevo curso, a este curso de 4 clases en el cual nos vamos a ocupar nada más y nada menos que de la historia de la literatura, de más de 25 siglos, ¿no? De literatura. Por supuesto, es un curso ambicioso que vamos a sintetizar, vamos a comprimir en 4 clases. Yo sé que eso suena ambicioso desde ya, pero creo que la idea y el objetivo básicamente del curso es que vayamos haciendo ese recorrido por todo este tiempo y ustedes vayan tomando nota en todo caso de los textos que les interesan, de los autores, de las autoras que les interesan y vayan haciendo después su propio recorrido, ¿no? O sea que también hay algo que tiene que ver con tarea para el hogar, ¿no? Que yo les recomiendo, que es que por supuesto yo voy a ir revisando textos a una velocidad más o menos razonable, pero que corresponde, me parece, luego que ustedes, si les interesa algo, luego vayan profundizando por vuestra cuenta en eso, ya que yo no voy a profundizar demasiado en cada uno de los textos por una cuestión obvia de tiempo, pero creo que después eso lo pueden hacer ustedes en función de eso, ¿no? De qué es lo que les vaya interesando. Y ahí es cuando uno dice, bueno, vamos a ocuparnos de la historia de la literatura de Occidente, es decir, son más de 25 siglos, insisto, y uno dice, bueno, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezamos? Teniendo en cuenta que, sin duda, la literatura Occidente, como toda literatura, es un reflejo del mundo en aquella época, en la época en cual le toca escribir a ese escritor o a esa escritora, es un reflejo de lo que tiene alrededor. Nadie escribe fuera de su época, nadie escribe fuera de su tiempo, todos estamos presos, todos somos de alguna forma, podemos decir, víctimas incluso de la época que nos toca vivir, ¿no? Con lo bueno y lo malo que tiene eso. Pero sin dudas lo que nos damos cuenta es que cada texto refleja su época, ¿no? Cada libro, cada cuento, cada novela, cada obra de teatro, cada libro de poesía, cada texto filosófico, refleja la coyuntura, no se puede escribir fuera de eso, y ahí es cuando vamos a ir viendo cómo cada texto que vamos a ir mencionando refleja evidentemente la época en la cual le tocó vivir a ese autor o a esa autora. Yo decía entonces, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezamos? Y bueno, uno dice, vamos a empezar por el principio, ¿no? Vamos a empezar por Adán y Eva, digamos. Y sí, de alguna forma, ya vamos a hablar del Antiguo Testamento y del Génesis, pero básicamente yo creo que si uno dice, vamos a empezar hablando de cuando podemos empezar a pensar algo similar a lo que hoy entendemos, ¿sí? Y subrayo esto, a lo que hoy entendemos, no siempre se entendió así, a lo que hoy entendemos por literatura. Y es cuando empieza a aparecer la posibilidad de fijar textos que antes eran propios de una tradición oral en algún tipo de dispositivo, en algún tipo de soporte. Por supuesto, el papel ustedes saben que no existió siempre, por lo tanto lo que había antes, que eran pergaminos, papiros, vitelas, o sea, hechos con pieles de animales, ¿no? Sí, todo tipo de soportes, hoy en día es el papel, la tinta electrónica, el ebook, el iPad, la computadora, bueno, en su momento era una piedra en la cual se tallaba una serie de informaciones, ¿no? Y sabemos que la escritura, de alguna forma, que empieza, podemos tener algún tipo de antecedente en los sumerios, en los acadios, ¿sí? Con algún tipo de registro contable en alguna piedra en la cual se decía, yo te doy una bolsa de trigo, me das una oveja, y esos registros contables son los primeros registros que tenemos, digamos, de algo que podría ser considerado escrito, ¿no? Por supuesto que antes existían los relatos, las historias, pero eran solamente de carácter oral. Por lo tanto, se transformaban a medida que se iban narrando, iban mutando a medida que una persona se las contaba a otra, los padres a los hijos, un amigo a otro amigo, un conocido a otro conocido, y por lo tanto se iban deformando porque cada uno le iba aportando lo suyo. Entonces no podemos hablar de una literatura, podemos hablar de una transmisión oral, podemos hablar de relatos orales y por supuesto podemos hablar de eso que se considera hoy mitologías. Es decir, cada civilización va a ir teniendo su mitología, que son esos relatos que, para decirlo en latín, transcurren in illo tempore, o sea, en aquel tiempo en el cual no solamente no había escritura, sino en el origen de los tiempos, es decir, no están fechados. Y esto va a ser importante, recordémoslo, esta idea de la historización. O sea, cuando un texto se historiza, de alguna forma tiene mucho que ver cuando es posible de convertirlo en un texto escrito, cuando pasas a formar parte de la literatura, y por otro lado, cuando tenemos la posibilidad de entender que eso tiene una fecha en la cual fue compuesto, y por supuesto entra dentro de lo que podríamos empezar a catalogar como literatura, a partir de ese momento. Lo anterior es tradición oral, son relatos que se van deformando y transformando,
y por lo tanto estamos en eso que estaría fuera de nuestra competencia, ya que es imposible recoger esos testimonios. Imagínense si hubieran tenido nuestros antepasados celulares con los cuales grabarse los relatos que se iban transmitiendo, hoy podríamos escucharlos, pero no. Por lo tanto, lo que podemos hacer es especular diciendo, bueno, quizá dentro de una tribu los hombres iban a cazar, las mujeres se quedaban cuidando a los niños, preparando la comida, y los hombres a la noche volvían después de haber cazado un mamut y les contaban una historia espectacular sobre lo que había sido la caza del mamut. Uno de ellos estaba herido, otro había sido muerto por el mamut. Entonces contaban esas historias y ahí aparecían los que narraban mejor que otros, porque había unos que contaban con más herramientas ese episodio, y luego las mujeres le contaban lo que había sido su día y habían tenido problemas con uno de los bebés que estaba enfermo y el otro se había escapado y el otro era rebelde, y se contaban historias. Entonces podemos pensar que de alguna forma el nacimiento de las historias tiene que ver con el nacimiento del Homo sapiens, de esa cualidad que tenemos los humanos para pensar abstractamente, es decir, para pensar por fuera de las coordenadas espaciotemporales en las cuales estamos inmersos y pensar en algo que pasó, en algo que va a pasar, en algo que es simplemente producto de la imaginación. Pero todo esto en un carácter oral, es decir, al no estar fijado, como digo, en algún tipo de soporte, se perdía con el tiempo o por supuesto era luego deformado por los que venían después. Entonces quedaban historias, quedaban relatos, pero se iban transformando a medida que las iban narrando las sucesivas generaciones. Hasta que aparece esto que es grabar en piedra, en arcilla, una información. Y tenemos estos primeros registros en los cuales hay, evidentemente, un registro, por eso les decía, contable de una operación, digamos, que se produce de intercambio, de trueque entre una persona que tiene un determinado producto o un servicio por otra que le da a cambio otra cosa. Y ahí aparecería esto que es la posibilidad de fijar en una tabla de arcilla o de lo que fuera una información. Y a partir de ahí esto no va a parar. Es decir, la posibilidad de que algún tipo de información, de dato, de idea pase a formar parte de algo que lo soporta y que por lo tanto permanece en el tiempo, podemos empezar a pensar que ya se empieza a perfilar eso que tiene que ver con la posibilidad de fijar no un dato contable, sino una historia, sino un personaje, sino un relato, digamos, propio de la imaginación. Y ahí es cuando podemos empezar a pensar que eso, con el paso del tiempo, va a ir dando lugar a algo que podríamos empezar a pensar como algo literario, ya que empieza a existir la posibilidad de que ese relato no solamente esté fijado como tal, sino que tenga un trabajo con el estilo, un trabajo con la belleza, con la estética. Es decir, que ese relato esté contado con una gran pericia, con una gran utilización de las herramientas propias del lenguaje, de cada idioma, de cada lengua. Y por supuesto, cada autor, cada persona que va a escribir eso, va a ir teniendo una capacidad mayor o menor para hacerlo, y ahí van a empezar a sobresalir algunos. Este escribe muy bien, este no escribe tan bien, por lo tanto la gente va a ir a leer a aquel que escribe bien y que le cuenta bien una historia. Y por lo tanto ahí es cuando vemos que lentamente empieza a aparecer la posibilidad de que historias que eran transmitidas oralmente estén fijadas en algún tipo de soporte y que dada la pericia o en función de la pericia de quien le escribe, los demás van a querer leerla, porque les va a interesar esa historia no solamente por la historia en sí, sino por cómo está contada. Y aquí aparece algo que se va a mantener a lo largo del tiempo, porque esto existe hasta el día de hoy. Hoy elegimos un autor o una autora no solamente por la historia que nos cuenta, sino por cómo nos la cuenta. Por lo tanto, aquí podríamos decir que es exactamente la misma idea. Buscamos consumir historias que nos apasionan, entre otras cosas porque nos interesa la historia en sí y también porque nos interesa la forma en que ese autor o esa autora nos la cuentan. Y esto sin duda fue así desde un principio, podríamos decir, teniendo en cuenta eso que tiene que ver con esa, insisto, no uso la palabra evolución, fíjense, o progreso, ya que me parece que entran dentro de otras especialidades y no me animo a usarlas dentro de lo que es el terreno del arte. Desde ya el progreso no. La evolución podríamos discutir, pero no hay progreso en el arte. O sea, no es mejor Cervantes que un escritor actual, perdón, no es mejor un escritor actual que Cervantes o que Homero. No es mejor un pintor actual que un pintor del medioevo o un pintor de la Grecia clásica. Es decir, hay progreso en la ciencia, pero no hay progreso en el arte. Entonces, de alguna forma lo que vemos es que lo que hay son estilos en el arte, ¿sí? Una cosa es el estilo de Leonardo da Vinci, otra cosa es el estilo de un pintor actual. No es mejor ni uno ni otro, son diferentes. Y es cuando decimos que
efectivamente lo que ocurre en el ámbito de las artes hace 2500 años tiene que ver con esa forma de entender el mundo que existía en esa época y por supuesto las artes son siempre un reflejo de esa cosmovisión que se tiene en ese momento de la historia. Si buscamos estos primeros registros literarios, estos primeros registros entre comillas literarios, insisto, nos tenemos que ir a los sumerios acadios, esa civilización que existió hace aproximadamente 5000 años y de las cuales testimonio quizá el primer poema del cual podemos hablar, que es el poema de Gilgamesh. Quizá escucharon hablar de Gilgamesh, es quizá el texto que se conoce, que se conserva más antiguo de todos, fue reconstruido, hay partes que faltan, pero desde ya estamos ya entre una obra que tiene condiciones para ser considerada literaria y que por supuesto nos va a hablar de una mitología. O sea, ya de entrada entendemos que hay algo que tiene que ver con un relato que se remonta al origen de los tiempos, de lo que entendían los sumerios acadios en ese momento, que era el origen de los tiempos, para contar la historia de Gilgamesh, que es una historia que va a encerrar un argumento, por supuesto, en el cual hay un montón de elementos que vamos a ver que de alguna forma ya empiezan a aparecer como constitutivos, no solamente de la civilización en la cual se crea este texto, sino que van a ir copiándose en distintas civilizaciones de zonas aledañas, ¿sí? Y ahí está, que si nosotros pensamos en, digamos, todo lo que tiene que ver con lo que encierra a Gilgamesh, nos vamos a encontrar con un montón de constantes, ¿sí? Es decir, de cosas que, por una cuestión de proximidad, las civilizaciones aledañas o que vienen un poquito después de los sumerios van a empezar a tomar elementos, sobre todo de Gilgamesh, ¿sí? Por ejemplo, lo que tiene que ver con el diluvio. El diluvio está en el poema de Gilgamesh y después lo va a tomar, que es muy posterior, por ejemplo, el Antiguo Testamento. O por ejemplo, el tema de la inmortalidad, que también está en Gilgamesh. O el tema del descenso al infierno, que también está en Gilgamesh. Y son temáticas que después se van a ir contando en otras mitologías. Yo voy a acuñar aquí un término, voy a utilizar, en realidad es un término que acuña un mitógrafo, un mitólogo, un filólogo que se llama Karl Kerenyi, que vamos a utilizar bastante, que es el de mitologema. ¿Qué es el mitologema? El mitologema, lo que dice este filólogo húngaro, es que el mitologema es, digamos, un mito vuelto a contar en la medida en que mantiene su esencia, pero que es contado de acorde a la época en la cual se está narrando. Es decir, yo voy a contar una historia que transcurre hace 5000 años y luego esta historia se puede seguir contando a medida que pasa el tiempo en función de la coyuntura de esa nueva época, pero manteniendo la esencia y teniendo en cuenta eso que es efectivamente el elemento fundamental que tiene ese mito, ¿sí? Vamos a pensar, por ejemplo, en la mitología griega, un personaje como Prometeo, si llevamos a la mitología griega, Prometeo que es quien crea a los hombres, el creador de los humanos, ¿no? Acuérdense, ahora vamos a hablar un poco de mitología griega, y Prometeo lo que va a hacer en todo caso es crear, es el creador de los humanos, digamos, ¿no? Para la mitología griega. ¿Y qué es lo que está haciendo al crear a los humanos? Desafiando a Zeus, desafiando a los dioses. Por lo tanto, hay algo que tiene que ver con un ser que lo que hace es desafiar a los dioses y crea a los humanos. Y esta idea de crear vida, vamos a ver que, por supuesto, va a estar también el Antiguo Testamento, pero si queremos ir al siglo XX, ¿cuántas historias, o al siglo XIX, para hablar de un siglo que dio una gran cantidad de novelas, cuántas historias posteriormente van a trabajar sobre la idea de un creador? Pensemos Frankenstein. ¿Por qué Frankenstein se llama Frankenstein o el moderno Prometeo? Bueno, porque estamos ante la idea también de una persona, el doctor Frankenstein, que crea vida y por lo tanto está haciendo lo mismo que hizo Prometeo en su momento, pero está vuelto a contar en función de una nueva época y un nuevo lugar. Y ahí tenemos, dice Karl Kerenyi, un mitologema. Es decir, se vuelve a contar esa historia, pero cambiando las coordenadas espaciotemporales. Y si pasamos al siglo XX, podemos pasar, por ejemplo, al cine. ¿Cuántas películas van a hablar de personajes científicos, por ejemplo, que crean vida, que usurpan el lugar del creador y crean vida? Pensemos en, no sé, Terminator, ¿sí? Donde una corporación, o sea, acorde a los años 80 del siglo XX, ya no es un doctor medio loco, sino una corporación crea unas criaturas que tienen vida. Blade Runner, donde hay también una corporación que crea androides, ¿sí? Crea vida. Si ven Blade Runner o recuerdan Blade Runner, recordarán que encima hay una escena en la cual el personaje del androide le cuestiona a su creador. ¿Por qué me hiciste?, le dice.
porque yo no te pedí que me crearas, y vos me creaste sin que yo lo quisiera, sin que yo lo deseara, sin que yo te lo pidiera, y por lo tanto hay una discusión casi de orden de lo filosófico, que también va a estar en el Frankenstein de Mary Shelley, en la cual la criatura se revela ante su creador. Y esto es un mitologema, es decir, tenemos una historia que podríamos pensar original o originaria, como la de Prometeo, y luego las sucesivas versiones que se fueron haciendo de una historia con una esencia similar. Y ahí podríamos decir, quizá la de Prometeo tampoco es original, quizá la de Prometeo estaba copiando alguna escena anterior, y lo más probable que así sea. Probablemente Prometeo es recogido como mito de una historia anterior y por lo tanto lo que ahí tenemos es un mitologema. O sea, de entrada Prometeo también probablemente sea un mitologema de una historia anterior que ya no la conocemos, porque quizá no estuvo nunca escrita. Y quien primero la escribe, por supuesto, es quien la fija en un soporte, por lo tanto, a partir de ahí decimos, bueno, esa quizás es la historia original, pero quizá no. Quizá hubo una historia anterior y esta persona que fijó esa historia no hace más que recrearla. Y ahí es cuando decimos que el origen de la literatura se pierde en el tiempo. Es muy difícil decir qué vino primero porque probablemente siempre haya habido un antecedente y lo más probable es que ese antecedente haya estado en el orden de lo oral, del relato oral. Entonces decimos que si estamos pensando en este primer poema que puede ser el de Gilgamesh, que da origen a lo que va a venir después, en tanto lo que nos queda, lo que tenemos, lo que se conservó, ¿saben la cantidad de cosas que se han perdido, que se han desaparecido? Pero en base a lo que tenemos entendemos que este poema original evidentemente ha sido luego reescrito en otras civilizaciones, en otras culturas, utilizando elementos. Yo mencioné, por ejemplo, el diluvio, ¿no? El diluvio universal. Esto que de alguna forma vamos a plantear ahora cuando hablemos más del Antiguo Testamento, que tiene mucho que ver con eso que ocurre en el diluvio, ¿sí? Eso que tiene que ver con ese castigo divino, ¿sí? De un creador, de un Dios a la humanidad por haberse desbandado, ¿sí? Dice, bueno, voy a castigar a la humanidad entera, voy a destruirla y luego voy a producir un renacimiento donde hay posibilidad de un nuevo comienzo y por supuesto toda esa historia que ya conocemos a través del Antiguo Testamento fue contada en otras civilizaciones, en otras mitologías y por supuesto es un tema recurrente, ¿sí? Esta idea de un Dios creador que lo que hace es destruir su obra porque se le escapó de su control y hay un nuevo comienzo. Entonces ahí es cuando vemos que en el origen, sobre todo teniendo en cuenta la zona geográfica, estamos hablando de lo que es Oriente Medio actualmente, ¿sí? Lo que podría ser actualmente Israel, Irán, Irak, ¿sí? Todo eso que es Oriente Medio, la zona de la Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, que es donde nace nuestra civilización. Egipto, por supuesto, que es donde empieza a aparecer los primeros rastros, los primeros vestigios de escritura, de arte, por supuesto de elementos que luego se van a ir desarrollando con el tiempo en otras civilizaciones, como puede ser la egipcia, o la griega, o la romana, y lo que va a venir después. Lo que quiero que hagamos en todo caso es decir, bueno, vamos a empezar en todo caso con eso que tiene que ver con quizá lo más cercano a nuestro presente, a nuestra civilización tal cual la conocemos, que es Grecia, que es la Grecia antigua, la Grecia de la cual en parte venimos. Nosotros somos resultado de alguna forma de podríamos decir, la civilización griega, romana, o sea, la civilización greco-romana, y también del judio-cristianismo. O sea, nosotros somos eso, nosotros venimos de ahí. Y eso más o menos tiene una similitud en cuanto a la época en la cual se fueron gestando, sobre todo el judaísmo y la civilización griega. Por supuesto, luego vendrá el cristianismo y luego vendrá el catolicismo, pero de entrada pensemos que hay dos ciudades, que son Atenas y Jerusalén, a la cual luego se sumará Roma, que son las ciudades de las cuales nosotros venimos, y ahí básicamente está el origen de la civilización occidental, que es a lo que nosotros pertenecemos actualmente, y que sin dudas tiene, entre muchos otros valores, una literatura. Y esa literatura es la cual nosotros nos vamos a ocupar, y que por supuesto tiene que ver con ese reflejo que son los textos escritos de esas miradas, de esa visión del mundo que fue teniendo esa civilización, desde el punto de vista de las artes, de la política, de la filosofía, de la religión. Y por supuesto, la literatura siempre va a estar ahí para ir reflejando esos años, esos siglos que iban transcurriendo a través de la escritura de ficciones, que pueden ser narrativas, escritas en forma de verso, en forma de cuentos, de obras de teatro, pero siempre eso que tiene que ver con la escritura como reflejo de
como visión del mundo, como mirada de determinados escritores o escritoras. En ese momento no se los considera tales, sino que eran meros escribas de algo que de alguna forma estaba ocurriendo en ese momento en sus alrededores. Vamos a decir del mundo, porque en ese momento pocos sabían de lo que pasaba unos kilómetros más allá de lo que podían más o menos mensurar. O sea que hay que pensar que eso que los circundaba, que formaba parte de su mundo, era lo que describían en sus textos. Entonces, vamos a empezar con los griegos. Quiero decir, vamos a empezar a pensar en eso que tiene que ver con esta civilización, que uno dice Grecia, pero es más que nada Atenas, ¿sí? Porque si pensamos en las distintas ciudades-estados que de alguna forma conformaban esa Hélade, ¿sí? Esa civilización griega, enseguida nos damos cuenta que era básicamente Atenas, aquella de la cual nosotros somos, digamos, descendientes, porque Esparta, que estaba enfrente, no tiene nada que ver con nosotros. Digo, vean la película 300, por ejemplo, ¿sí? La película que cuenta un poco eso que eran los espartanos, la forma de vida, la visión del mundo de los espartanos, y poco tiene que ver con nuestra forma de entender el mundo, ¿no? Es casi, de alguna forma, algo bastante más parecido a una tiranía, algo bastante más parecido a un régimen que hoy, creo yo, más que nada, y por, creo yo, amplia mayoría, aborrecemos, ¿no? Estos regímenes totalitarios, terriblemente autoritarios. Bueno, eso era un poco lo que era Esparta, con probablemente algún que otro valor desde ya, pero me parece que era Atenas la ciudad en la cual nosotros evidentemente teníamos o tenemos un lazo muy estrecho, sobre todo porque ahí van a ser la filosofía, el teatro, gran parte del arte tal cual lo entendemos. Entonces ahí es cuando decimos, bueno, evidentemente Atenas es la ciudad de la cual podríamos decir que nosotros descendemos. Y ahí es cuando vemos que empieza a desarrollarse esto, que tiene que ver con esta tradición mitológica convertida en literatura, ¿sí? Y ahí vamos a pensar una cosa. La primera tiene que ver con qué es lo que tenemos nosotros para hablar de ello. En primer lugar, tenemos algunos textos, o sea, de entrada tenemos en base a escritores que vivieron en aquella época la posibilidad de leer esos mitos, ¿sí? Que esos mitos, piensen que hoy, si ustedes van a una librería, están en la sección literatura juvenil, digamos. Piensen que el día de mañana a lo mejor nuestra Biblia está en la sección literatura juvenil porque una nueva religión reemplazó a la nuestra, una nueva civilización reemplazó a la nuestra y por lo tanto nuestra Biblia está para ser leída por adolescentes. ¿Qué es lo que pasó hoy con la mitología griega? Básicamente es algo que leen los preadolescentes, los adolescentes, y es tomado como relatos para niños, como mitos, ¿no? Hoy se entiende muy mal esa idea del mito como algo mentiroso, como algo que es falso, y no es así. Es otra cosa, digo, está bien que el lenguaje va tomando formas distintas, pero está claro que el mito, para referirnos a la mitología griega, no tiene que ver con la mentira, no tiene que ver con la falsedad, sino que tiene que ver con un relato del origen, del cual no se sabe a ciencia cierta si esto ocurrió así, pero que en todo caso es un relato al cual se le pueden sumar una serie de valores, ¿no? De sentidos que encierra ese mito. Muchos de ellos son pedagógicos, aleccionadores, educativos, virtuosos, por supuesto, son modelos, son ejemplos para los demás, esos personajes mitológicos, pero desde ya de falsedad o de mentira no tienen nada. En todo caso, lo que pueden tener es de exageración o de sospecha respecto a su veracidad, pero de mentira, nada. Entonces, lo que de alguna forma podemos ver es que tenemos los textos originales, sobre todo para hablar de mitología, básicamente podemos pensar en Hesíodo, ¿sí? Creo yo que Hesíodo es quien en su Teogonía o en su texto Los trabajos y los días, esos dos textos de Hesíodo, son en los cuales podemos ahondar en lo que es la mitología griega y por supuesto en Homero, ¿sí? Pensemos Homero, siglo VIII a.C., que va a escribir, por un lado, la Odisea, luego la Ilíada, y después algún texto que se le adjudica a Homero, que podemos pensar que también va a hacer referencia a la mitología griega, pero ¿qué es lo que tenemos de la mano de los autores? Y después lo que tenemos son infinidad de textos críticos, teóricos, filológicos sobre la mitología griega. Yo voy a recomendar algunos autores, ¿sí? Desde ya Homero y Hesíodo, pero desde ya también otros escritores que lo que han trabajado es lo que podría ser la mitología, las religiones comparadas, y ahí podemos, creo yo, acercarnos muy bien a eso que tiene que ver con el pensamiento, sobre todo de aquella época. Insisto, estamos hablando del siglo VIII a.C., o sea, hace 2800 años, ¿no? Es mucho tiempo, y podemos pensar que ahí tenemos evidentemente algo que creo yo
es una fuente inagotable de leyendas, ¿sí? Otro autor que podríamos sumar es Apolodoro, ¿sí? La biblioteca de Apolodoro también nos va a hablar mucho de mitología. Yo voy a mencionar algunos escritores que creo que valen la pena leer, porque sobre todo son los que nos permiten acercarnos a eso que tiene que ver con el mito, ¿sí? Yo de entrada tengo quizá algunos que son más preferidos que otros. Yo creo que para mitología puedo recomendar este diccionario de mitología griega de Pierre Grimal, ¿sí? Que es un clásico, por supuesto, y que, como buen diccionario que es, va a ir hablando de cada uno de los mitos griegos y de los personajes, de los dioses, de los titanes, de los semidioses, de la mitología griega, y creo yo que es un buen texto de referencia. Es un libro bastante voluminoso, pero no es difícil de conseguir porque se ha editado 1.000.000 de veces, y que por supuesto es un clásico en lo que tiene que ver al libro de referencia para ir a buscar ahí elementos sobre mitología griega. Y después algunos autores que también creo yo que valen la pena. Uno que me parece que es fundamental, o al menos para mí, porque no solamente me ha acompañado con el paso de los años, sino que sigue siendo un autor de referencia, es Mircea Eliade, ¿sí? Mircea Eliade. Este es uno de sus textos, Mito y Realidad, que lo que tiene es una historia comparada de las religiones, que son varios tomos, y creo yo que es lo más, me parece exhaustivo y completo que se ha escrito sobre el tema, en el cual él va a ir comparando las mitologías de distintas civilizaciones, y por supuesto ahí nos vamos a encontrar con información valiosísima y creo yo extraordinaria, ¿no? Desde ya. Otro autor que yo también recomiendo, que es más contemporáneo en todo caso, que es Joseph Campbell, ¿sí? Este es uno de sus textos clásicos, que es El héroe de las 1000 caras, donde Campbell lo que va a hacer en todo caso es también hacer todo un recorrido por las mitologías, tratando de encontrar puntos en común entre ellas, y en este libro precisamente va a hablar no solamente, fíjense que la bajada es psicoanálisis del mito, o sea que no solamente va a aplicar la psicología o el psicoanálisis a la mitología, sino que también va a plantear algo que hoy es muy trabajado sobre todo por los guionistas de películas, por ciertos escritores, que tiene que ver con el viaje del héroe. Es decir, él lo que va a hacer es entender que gran parte de los mitos lo que hacen es narrar un viaje en el cual hay un héroe que atraviesa una serie de obstáculos, de peripecias, y que tiene un final, que puede ser, no sé, pongamos, encontrar el vellocino de oro, y que en ese recorrido no deja de ser un rito de iniciación, no deja de ser un viaje que hace que el personaje crezca espiritual, madurativamente, vaya encontrando prodigios, vaya encontrando obstáculos que va a tener que resolver, y que por supuesto ese viaje se convierte en un viaje de crecimiento, de madurez, y que cuando finalmente obtiene su recompensa, cuando llega al final, por supuesto el personaje obedece no solamente a haber realizado ese viaje desde el punto de vista físico, sino espiritual. O sea, es una muestra de crecimiento ese viaje, es una muestra de que este personaje atravesó etapas, por supuesto vivió peligros, su vida estuvo en peligro, sino que es también un rito iniciático, un rito de iniciación, ¿sí? Una manera de entrar en la edad adulta, de entrar en la madurez. Por lo tanto, hay un plano que vamos a manejar durante todo el curso, pero vamos a plantearlo ahora, que es el plano simbólico. Es decir, todo texto, y en este caso todo mito, tiene un nivel de lectura literal, que es la historia, la peripecia, la aventura que narra, pero después tiene una segunda lectura, que es un plano simbólico, que es donde cada uno debe hacerse cargo, ya que el autor muchas veces no lo sugiere, pero no lo explicita. Por lo tanto, el plano simbólico, que es el plano de lectura que cualquier lector atento capta o debería captar, es muchas veces donde están escondidas las verdaderas intenciones de ese relato. Por eso decía que los mitos muchas veces trabajan con la literalidad, pero muchas veces también tienen una posibilidad de ser leídos desde otro lugar, y ese otro lugar es donde está verdaderamente la enseñanza, donde está verdaderamente puesto el acento de ese relato. Y eso podemos aplicarlo a cualquier relato de la antigüedad, cualquier novela o cuento, obra de teatro o película. Es decir, hay siempre un segundo nivel de lectura que puede ser sumamente rico o puede ser una chatura extraordinaria. Pero ahí está nuestro trabajo como lectores o espectadores, el darnos cuenta que muchas veces las historias encierran un segundo nivel de lectura que puede ser político, ideológico, religioso, moral, ideológico sin dudas. Muchas veces vamos a ver que hay un intento de bajada de línea, ¿no?, por parte de los autores con ese segundo nivel de lectura, y que por supuesto podemos pensar en un tercero, en un cuarto nivel. Piensen que, por ejemplo, Dante Alighieri, cuando escribe su Divina Comedia, va a hablar de 4 niveles de lectura, ¿sí? El literal,
el metafórico, el moral y el religioso. O sea, él va a decir, bueno, ustedes pueden leer la Divina Comedia en cualquiera de los 4 niveles. Por supuesto, lo que yo quiero es que ustedes sean capaces de llegar al 4º y de leerla desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista de lo que es ese viaje. Aparte, fíjense, la Divina Comedia también narra un viaje en el cual se atraviesa el infierno para llegar al cielo, previo paso por el purgatorio, pero hay un viaje en cuanto al héroe, de crecimiento, ¿no? De alguna forma el personaje va adquiriendo experiencia, sabiduría, y llega al final siendo una persona mucho mejor, más completa, más sabia. Y entonces ahí es cuando entendemos que el viaje muchas veces es símbolo de eso. Por eso muchos textos van a contar viajes, ¿sí? Desde la Odisea de Homero hasta Titanic, la película. Hay un viaje, y en ese viaje hay un crecimiento, hay peripecias, aventuras, hay desafíos, hay peligro de muerte, hay finales felices, finales terribles, pero ya ese viaje siempre tiene algo en ese recorrido de crecimiento, ¿sí? De superación. Y por supuesto siempre hay un plano simbólico. O sea, no solamente está el viaje físico, sino el viaje metafísico. Insisto, eso es la Odisea, eso es El corazón de las tinieblas de Conrad, eso es Apocalipsis Now de Francis Coppola, o eso es Titanic, es decir, una película de Hollywood, pero que también va a plantear eso en un plano simbólico. Por eso les digo muchas veces, las películas o las novelas hay que leerlas desde ahí, desde que no solamente hay un relato literal, sino un relato simbólico que nos quiere decir algo. Y el cine en ese sentido va a tener mucho que ver, desde ya la literatura también, en tanto que entendemos que muchas veces podemos ver que la literatura es una gran, a lo largo del tiempo, por supuesto, es una gran constructora, reelaboradora de mitos y, por supuesto, me parece, reflejo de la sociedad, del mundo en el cual le toca vivir a los autores, en tanto que van reflejando de una forma no solamente literal, sino simbólica, esa mirada del mundo. Y ahí es cuando entendemos que el símbolo, la metáfora, son capaces, son particularidades de nosotros como seres humanos, al cual recurrimos una y otra vez para decir las cosas. No todo está dicho de forma literal, sino de forma metafórica, de forma muchas veces alegórica, de forma poética, de forma, si se quiere, tangencial. ¿Sí? No decimos las cosas directamente, sino mediante un recurso. Y ese recurso, que puede ser más estético, puede ser, digamos, en el orden de, por eso les decía, de lo simbólico, de lo metafórico, de lo alegórico, es cuando vemos que circula o que transita gran parte del arte, y sin duda la literatura. Por supuesto va a ser lo mismo la pintura, va a ser lo mismo el cine, pero estamos en literatura y vamos a pensar en que ese recurso, evidentemente tiene que ver con una de las funciones de lo estético. Decimos entonces que estamos en Grecia, siglo VIII, Homero, Hesíodo, Apolodoro, que vendrá luego, y por supuesto vamos a concentrarnos un poquito en Homero, vamos a tener, por supuesto, como yo decía antes, recortar y sintetizar, vamos a pensar en Homero, y Homero es autor básicamente de estos 2 grandes textos, ¿sí? Que son la Ilíada y la Odisea. Los tengo ahí, como ven ustedes, con los señaladores, ¿no? Que marcan páginas. Supongo que los tienen, cada uno tiene en su casa una edición de la Ilíada de la Odisea. Yo recomiendo la editorial Gredos, ¿sí? La editorial Gredos, que es la que dirige García Gual, que es uno de los grandes filólogos contemporáneos, filólogo español, que dirige la colección Gredos, y creo yo que tiene los mejores estudios, las mejores traducciones. Por lo tanto, siempre recomiendo para pensar en la mitología griega o en todos los textos de alguna forma sobre el universo de la Grecia antigua, Gredos, ¿sí? Que creo yo que tiene muy buenas ediciones. Y ahí es cuando, insisto, me detengo un segundo para pensar en esto que tiene que ver con Homero, y que lo que Homero va a hacer, al menos las 2 obras que se conservan de Homero, que son la Ilíada y la Odisea, es lo que vamos a ver que después se va a repetir una y otra vez a lo largo del tiempo, a manera de mitologemas, en lo que va a venir a continuación, que por supuesto será Roma, será la Edad Media, será la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, pero que mucho de lo que vemos que va a pasar entonces ya está concentrado en la Ilíada y en la Odisea. Vamos a pensar un poquito estos 2 textos, ¿sí? Que desde ya vamos a recomendar textos en este curso, y bueno, Ilíada y la Odisea. Si no lo leyeron, vayan a leerlos con paciencia, pensando que no tiene nada que ver con lo que nos pasa hoy, entendiéndolo de forma directa, ¿no? Con el mundo que nos rodea, pero si lo pensamos un poquito más en profundidad,
la Ilíada y la Odisea tienen mucho que ver con aquello que nos ocurre, ¿sí? En tanto que, ahora vamos a ver un poquito cada uno, pero podremos establecer analogías y similitudes con estos dos textos y gran parte de lo que nos toca vivir. Pero hay que hacer ese esfuerzo, hay que hacer ese trabajo. Primero vendría la Ilíada, ¿sí? ¿Y a qué recurre Homero? ¿Qué es lo que hace Homero? Bueno, recurre a la guerra de Troya. La guerra de Troya había ocurrido hace 5 siglos antes, o sea, aproximadamente 1200 antes de Cristo. Es decir, Homero está escribiendo sobre algo que pasó hace mucho tiempo. O sea, está escribiendo realmente en el plano de lo mitológico. Y ahí es cuando decimos, ahí ya está haciendo algo que consideraríamos una novela histórica, un texto histórico. Y bueno, y sí, porque Homero, con las herramientas que tiene en ese momento, está recogiendo textos orales que circulan ahí en el aire y los está fijando en ese texto, que es una epopeya, que de alguna forma va a estar escrita, ¿no?, en un texto literario, y por supuesto ahí decimos, bueno, esto podría ser un comienzo. Sí y no. Sí, teniendo en cuenta que es lo que tenemos hoy en día, pero desde ya lo más probable es que Homero se haya basado o que Homero de alguna forma trabaje sobre algo que ya estaba circulando por ahí, que puede ser los relatos sobre la guerra de Troya. ¿Y qué va a contar la Ilíada? Seguramente vieron las películas, seguramente vieron algún tipo de acercamiento cinematográfico a la Ilíada, o quizá la leyeron, espero que la hayan leído, y va a contar los 51 días de la guerra de Troya, los últimos 51 días. Es decir, no cuenta la guerra de Troya, cuenta el final de la guerra de Troya y cuenta, como bien dice la Odisea, cuando comienza, la cólera de Aquiles. Si ustedes leen el comienzo, ¿sí?, sobre todo ese gran comienzo que después se va a imitar una y otra vez, ¿no?, en la literatura, incluso en el Martín Fierro, ¿no? Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. Bueno, eso es una cita a la Odisea. Igual, si se quiere, que el comienzo del Facundo de Sarmiento también es una cita a la Odisea, ¿no? Porque precisamente la Odisea va a empezar hablando de la cólera de Aquiles, ¿sí? Entonces, ahí es cuando decimos, la Odisea cuenta esos días, de alguna forma, esos 51 días, y de lo que nos enteramos enseguida es que está recortado efectivamente ese periodo que es enorme, que son muchísimos años, que es la guerra de Troya, a los últimos días. Y va a contar sobre todo esto que tiene que ver con el personaje de Aquiles. ¿Qué es lo que le pasa a Aquiles, ¿no? ¿Quién es Aquiles y qué es lo que le ocurre a Aquiles? Teniendo en cuenta, sin dudas, eso que me parece quizá constitutivo del texto y que me parece que también es un buen momento para pensarlo. Yo decía, vamos al comienzo, ¿no?, que dice: canta, odiosa, la cólera del pélida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al orco muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pastos de aves. Cumplíase la voluntad de Júpiter desde que se separaron, disputando el Átrida, rey de hombres, y el divino Aquiles. Es decir, hay una invocación. Entonces vemos que de entrada la Ilíada, empieza con una invocación a los dioses, y eso va a ser una característica muy propia no solamente de la religión pagana, que es la que practicaban los griegos, o al menos como la llamamos nosotros ahora, el paganismo, sino que eso se va a repetir. Y luego vendrá con el cristianismo, y vendrá luego, en nuestra época, ya les digo, basta leer el comienzo del Facundo de Sarmiento o de leer el Martín Fierro. Hay una invocación, ¿no?, a los santos del cielo. Es decir, hay algo que tiene que ver con empezar este poema, digamos, esta epopeya, invocando a los dioses. Y ahí es cuando tenemos el orden jerárquico de los dioses griegos, porque por supuesto aquí quienes van a aparecer como personajes son Zeus, Afrodita, Palas Atenea, Minerva, todos los dioses de la mitología griega que nada o poco tienen que ver con nuestra concepción, que es más, en todo caso, completamente distinta en ese sentido. Si esto es un politeísmo, nosotros somos en ese sentido opuestos a eso, ya que pertenecemos en ese sentido al judeocristianismo, y no, en todo caso, ese politeísmo griego y romano. En ese sentido, sí, tenemos un cambio importante, si bien es muy probable que ese politeísmo se haya ido transformando, sobre todo en la Edad Media, en otras deidades. ¿Sí? Piensen que simplemente el catolicismo, además de Dios, tiene un montón de santos, y esos santos en los cuales cree la gente muchas veces son derivaciones de dioses de la antigüedad, por supuesto transmutaciones con el paso del tiempo. Por lo tanto, ahí tenemos que pensar que hasta cierto punto podemos decir que somos monoteístas y no somos también un poco politeístas, ya que cada uno no solamente le reza o cree en un Dios, sino quizá en muchísimos santos o criaturas sobrenaturales que andan pululando por ahí.
Lo cierto es que la Ilíada va a contar entonces esa historia de humanos, pero en la cual van a intervenir los dioses. Todo el tiempo vamos viendo que ese periplo dentro de los últimos días de la guerra de Troya está intervenido por dioses. Los dioses todo el tiempo se meten en los hechos de los humanos, bien sea para interceder en el recorrido de una flecha que van a desviar para que acierten su objetivo o no, o bien sea para una acción, o bien sea para una idea, introducir una idea en la mente de un personaje para que obre determinadas características, pero básicamente vamos a ver que esta mirada sobre el mundo, que no es la que vamos a tener nosotros, en la cual los dioses forman parte de nuestra cotidianidad y están todo el tiempo intercediendo, ¿sí?, para que pase una cosa u otra. Por lo tanto, el destino, la idea de destino va a estar muy ligada a la religión pagana, a esto que entendemos por la religión pagana de griegos y luego romanos. Es decir, el destino opera de tal forma que ya está marcado, porque los dioses son los que deciden por nosotros. Esta va a ser una gran diferencia con respecto al judeocristianismo, en el cual aparece la idea del libre albedrío. Bueno, los griegos no tenían eso, sino que su destino estaba marcado por Dios, y esto va a estar muy unido a la idea de tragedia. La tragedia es fundamental en el sentido para representar esto que es, usted ya tiene el destino marcado desde que nació. Edipo, ¿no? Usted es una persona que le va a pasar tal cosa y a ese destino no va a poder escapar. Bueno, el judeocristianismo va a plantear lo opuesto. ¿Sí? Usted puede elegirse y labrar su propio destino. Es algo que va a separar muchísimo nuestra mirada del mundo de la mirada del mundo de los griegos y romanos, y estas son las cosas que vamos a ver que la literatura griega va a tener como constitutivo, ¿sí?, la idea del destino fijado. Y la idea entonces que va a plantear la Ilíada, como les decía antes, recuerden ustedes que la Ilíada cuenta, o en todo caso la guerra de Troya, que se produce a partir de que Helena es, entre comillas, secuestrada, ¿sí?, por París y que la lleva de vuelta de Grecia a Troya, la ciudad de Troya, actual Turquía, ¿sí? Y esto es visto por los griegos como una afrenta, por lo tanto hay una ida a buscar a Helena que se transforma en esa guerra, que va a durar muchísimo tiempo, y por supuesto ahí participan los griegos y los troyanos. Es un constante asedio a la ciudad de Troya hasta que finalmente Troya cae y arde Troya, como dice la frase, pero durante ese tiempo van a pasar muchas cosas, ¿sí? Y ahí tenemos por un lado los griegos, Agamenón y Menelao, y luego Aquiles y Ulises y tantos otros personajes, y por otro lado tenemos a los troyanos, entre los cuales va a descollar Héctor, que es probablemente quien va a tener el gran combate con Aquiles, París, su hermano, Helena, que va a ser, en ese momento va a estar dentro de los muros de la ciudad de Troya, y todos los demás personajes que de alguna forma van a formar parte de ese gran mito, en todo caso, que es la guerra de Troya. Y digo mito porque hoy en día sabemos que la guerra de Troya existió, pero no podemos saber a ciencia cierta de qué forma, teniendo en cuenta que lo que tenemos son textos que están en el orden de la poesía, en el orden de la epopeya y no de la historia, ¿no? Todavía no se había inventado la historia. Por lo tanto, lo que tenemos es un relato de carácter, digamos, bélico, en el cual desde ya lo que hay es batallas, una sucesión de batallas, y la Ilíada se va a concentrar en ese momento a partir del cual Aquiles, que es un gran guerrero, ¿sí?, uno de los grandes guerreros de la antigüedad, entra en cólera porque Agamenón, que es, digamos, el rey que está ahí, que va precisamente a pelear, tiene que, le exige que devuelva a Briseida, que es una esclava que Aquiles se había apropiado, ¿sí?, porque era una troyana que él consigue hacerse para sí, la tenía como amante. Agamenón le pide que la devuelva, entre otras cosas porque en el campamento de los griegos empezó a circular una peste, una serie de cuestiones que hace que le exige devolverla. Aquiles entra en cólera, se suma a esto el hecho de que su protegido familiar, amante, ¿sí?, Patroclo, ahí habría que definir un poco qué es, va a ser muerto luego de que Patroclo, como Aquiles se niega a pelear, Patroclo se pone el uniforme de Aquiles, va a pelear, es muerto por Héctor, creyendo que se trataba de Aquiles, y Aquiles dice, bueno, esto es suficiente, y dice, voy a tomar yo el toro por las astas, digamos, y ahí se plantea este combate final entre Héctor y Aquiles, que gana, por supuesto, Aquiles, matando a Héctor, y luego, cuando el cadáver de Héctor es exhibido frente a los muros de Troya, se produce una tragedia, por supuesto, ahí. Aquiles devuelve, a pedido del rey, el cadáver de Héctor, y con los funerales de Héctor se termina la Ilíada.
no hay caballo de Troya, no hay nada de lo que conocemos que viene después, porque eso va a estar contado en la Odisea. Pero ese simple relato, que insisto, de alguna forma es la esencia de eso que fue la guerra de Troya, es lo que va a contar la Ilíada. Como les decía, no solamente recomiendo la lectura, sino algunos textos críticos que yo creo yo que pueden acompañar un poco esa lectura, y desde ya, esto que tiene que ver, creo yo, con entenderla no solamente como un reflejo de esa época, de esa civilización, sino con las posibles analogías que podemos pensar para el día de hoy respecto a un acontecimiento de características, digamos, que encierra unas grandes batallas y, por supuesto, conflictos entre dos culturas tan distintas y, por supuesto, hay implicados reyes, héroes, soldados y pueblo en general, ¿no? Pero a la Ilíada le va a suceder la Odisea, que es una especie de continuación, teniendo en cuenta que fue escrita después, no tiene nada que ver desde el punto de vista estilístico. La Odisea es un texto que tiene más puntos de vista, que cuenta básicamente la historia de Ulises, pero también de su hijo Telémaco, y por supuesto hay diferencias que hacen que mucha gente ponga en duda la existencia de Homero, ponga en duda la idea de que haya sido escrita la idea de la Odisea por la misma persona. Es decir, hay muchos estudiosos que cuestionan hoy si realmente Homero existió o en todo caso si escribió las dos obras, ya que son bastante diferentes. Pensemos en la Odisea, ¿sí? Que va a contar el regreso de Ulises. O sea, termina la guerra de Troya, Aquiles es muerto, recordemos que Aquiles muere al final de la guerra de Troya, pero uno de los personajes, digamos, no solamente protagonistas, sino fundamentales de la Odisea, es Ulises, Odiseo, que no solo sobrevive, sino que tiene que volver a casa. Odiseo tiene que volver a Ítaca, ¿sí? Donde está Penélope, que es su mujer, y su hijo Telémaco. Y lo que va a contar la Odisea es la vuelta de Ulises. La vuelta se llama el nostos, en griego, ¿no? Es el regreso al hogar. Entonces lo que hace la Odisea es contar ese regreso, pero va a estar en el plano fantástico. O sea, a diferencia de la Ilíada, que transcurre dentro de cierto ambiente, digamos, más realista, no hay criaturas sobrenaturales, entendiendo que sí están los dioses, pero no hay criaturas sobrenaturales. La Odisea es una odisea de prodigios, donde está lleno de criaturas, cíclopes, sirenas, seres extraordinarios de todo tipo. Y por supuesto ahí es cuando vemos que la característica entre un texto y otro realmente es muy distinta. Lo cierto es que Odiseo vuelve y va a estar 20 años, o sea, van a ser 20 años que él va a estar volviendo, que le va a tomar a él volver. Porque va a atravesar todo tipo de aventuras, todo tipo de adversidades, y por supuesto lo que vamos a ver es que la Odisea, en todo caso, nos empieza contando la historia de Telémaco, de su hijo, que está en Ítaca con su madre Penélope, rodeados de pretendientes al trono, o sea, como ya lo dan por muerto después de tantos años a Ulises, quieren acceder al trono casándose con Penélope. Ella lo que hace de alguna forma, bueno, ahí está la célebre metáfora de que teje y desteje todas las noches para hacer tiempo. Lo cierto es que vamos a encontrarnos con que aquí lo que hay es primero un relato de un personaje y luego un relato de otro, con lo cual si entramos a pensar en algo que tiene que ver con que la literatura va a ser muy importante la idea del punto de vista, es decir, quién narra, porque aquí nos está contando primero una historia sobre un personaje y luego el universo cambia completamente y se traslada a otro personaje. Por lo tanto, hay una figura fundamental que es la del punto de vista que tiene que ver con eso. ¿Quién narra esa historia que nosotros estamos leyendo? Decimos entonces que empieza con Telémaco, por eso se llama la telemaquia, ¿no? Luego da lugar a la Odisea, que es el relato de Odiseo, pero básicamente lo que vemos es que el texto de la Odisea está dividido en tres partes, son 24 cantos, ¿sí? Entonces tenemos básicamente eso que es el cuerpo central, que es la Odisea, que es el regreso, el nostos de Ulises a Ítaca. Y ahí nos vamos enterando, ¿sí? Que al principio, cuando termina la guerra de Troya, él emprende junto a sus hombres la vuelta, en barco, por supuesto, a través del Egeo, ¿no? De lo que separa lo que es actualmente Turquía de Grecia. Él emprende el regreso y le va a tomar todos esos años, sobre todo por la cantidad de adversidades que tiene que atravesar, ¿sí? Sobre todo, él se va a encontrar primero con la ninfa Calipso, ¿sí? Que es la hija de Alcinoo, que es el rey de los Feacios, donde va a estar 9 años ahí parado. Luego pasará, de alguna forma, luego de estar un tiempo, 9 años con ellos, va a pasar, ¿sí? Por una serie de otras peripecias que tienen que ver con los lotófagos, los sicones,
los cíclopes, ahí está la famosa historia de Polifemo, ¿sí? La famosa historia del gigante del cíclope con un solo ojo. Luego pasará por la isla de Olo, ¿sí? Donde el rey de alguna forma se va a encontrar con Circe, con esa hechicera, ¿sí? Que se va a enamorar de él, que va a convertir a sus hombres en cerdos, y el famoso descenso a los infiernos, ¿no? Que van a ir a buscar a Tiresias, al adivino de Troya, ¿no? Que va a estar en Edipo, para consultarlo sobre qué hacer, y se produce lo que se conoce como la catábasis, que es el regreso, el descenso al Hades, a los infiernos, que es una figura que se va a repetir. Fíjense ustedes, yo mencioné antes la Divina Comedia, va a aparecer ahí un descenso a los infiernos. Por lo tanto, ya hay figuras que, como decía antes, casi en forma de mitologema, se van a ir repitiendo con el paso del tiempo. Y por supuesto, el periplo de Ulises va a continuar, ¿sí? Luego se enfrentará con las sirenas, ¿sí? El famoso canto de las sirenas. Se enfrentará con Escila y Caribdis, dos criaturas monstruosas. Pasará por la isla de Helios, que es el dios de los vientos, ¿sí? Y luego finalmente, después de todo tiempo, llegará a Ítaca, donde se reencontrará con Penélope y Telémaco después de pasar por una serie de pruebas. Pero fíjense que tiene que ver con un viaje, con los obstáculos que plantea ese viaje, y como el héroe, que es astuto, que es, digamos, un personaje de una inteligencia y una astucia importantes, es capaz de sobrellevar ese viaje, va perdiendo a sus hombres, queda solo, finalmente llega solo, pero logra llegar, consigue su objetivo, y por supuesto el premio que tiene es reencontrarse con su mujer y con su hijo, y por supuesto tiene un final, digamos, feliz. Piensen que este relato, por eso yo hablaba de el mitologema, después va a funcionar un poco como modelo para, yo hablé de la Divina Comedia, pero pensemos en la literatura argentina, pensemos en el Adán Buenos Aires de Marechal, ¿sí? Pensemos en el Ulises de James Joyce, ¿sí? Es la base que después va a servir, sobre la cual se va a construir el Ulises de James Joyce o el Adán Buenos Aires de Marechal. Incluso podemos pensar en el cine. Bueno, actualmente Christopher Nolan está filmando la Odisea, o sea que muy pronto la podemos ver en el cine. La película igual ya se filmó otras ocasiones, pero que es un relato fundacional, donde plantea esta idea del viaje, del rito de iniciación que significa para Ulises cada una de las etapas del viaje, y por supuesto el crecimiento que va teniendo a nivel espiritual, a nivel humano, a medida que va avanzando y pasando el tiempo. Con esto quiero decir que son dos textos fundamentales para nuestra civilización, la Odisea y la Ilíada, que por supuesto creo yo que cualquier amante de la literatura, creo yo cualquier persona que viva en la civilización occidental, es decir, todos nosotros, tiene que conocer, aunque sea, digamos, no leerlo directamente, cosa que yo recomiendo, estar más o menos al tanto de lo que se trata y del valor que tienen. Podemos pensar que también en Grecia, unos años después o unos siglos después, va a entrar el teatro griego, ¿sí? Sobre todo en lo que tiene que ver con el periodo del siglo de oro de Pericles, donde aparecen los grandes comediógrafos, tragediógrafos y dramaturgos, ¿sí? Como Sófocles, Esquilo, Eurípides y, en el orden de la comedia, Aristófanes. Eso es lo que se conserva. Ha habido muchísimos más dramas, tragedias, comedias que se han perdido. Piensen que solamente Sófocles escribió más de 100 y se conservan unas 10 o 12. O sea que realmente es mucho el material que se fue destruyendo, pero creo yo que lo que se conserva vale la pena. Entonces estamos en el orden del teatro, ya no en el orden de la poesía como Homero, y donde por supuesto creo yo que no solamente el teatro se va a encargar de volver a contar esos mitos, ya que gran parte de las obras de las cuales estamos hablando, de estos dramaturgos, va a volver sobre la guerra de Troya, sino que va a contar muchos mitos griegos, sin ir más lejos, el mito de Edipo, o en todo caso las historias de los personajes de la guerra de Troya. Por lo tanto, siglos después se vuelve a hablar de eso, de lo que tiene que ver con las consecuencias de esa guerra, los personajes de esa guerra, cómo son vistos a través del teatro los personajes de la guerra, y entender eso que es el nacimiento del teatro. O sea, así como vimos lo que podría llegar a ser el nacimiento de esos primeros relatos transcriptos luego de años o siglos de oralidad, podemos pensar que el teatro tiene ese origen quizá sagrado, quizá religioso, en Dioniso, que es este dios que de alguna forma va a recorrer Europa, va a recorrer Tracia, va a recorrer gran parte de lo que es
lo que actualmente es el Asia, y finalmente llegará a Grecia y siendo un dios del exceso, del vino, de lo orgiástico, va a vincularse mucho esta idea de la pérdida de la razón, o sea, el hecho de estar, digamos, bajo los efectos de algún alcohol, de algún vino, uno pierde esa compostura y entra en un estado orgiástico que va a estar muy vinculado a lo que produce Dioniso y que por supuesto en eso va a estar muy vinculado al principio lo que tiene que ver con los comienzos de las representaciones, el origen del teatro. Va a estar muy vinculado eso a Dioniso. Dioniso es el creador del teatro. De alguna forma tiene un origen ritual, un origen sagrado, que por supuesto se irá separando con el paso del tiempo de ese aspecto y pasará a ser, digamos, una representación puramente en el orden de lo estético, pero que tiene un origen ritual, ¿sí? Es decir, cada vez que se representaba una obra era sacrificado un macho cabrío, un tragoi, ¿sí? Una cabra, digamos, y por supuesto luego lo que se hacía era asistir a algo que podría ser lo que hoy es una misa, ¿no? Algo que el pueblo conocía de qué se trataba, pero cada historia tenía algún tipo de variación, pero los mitos eran conocidos por casi todos. Y ahí es cuando tenemos, por eso les digo, este corpus de teatro griego que no solamente es extraordinario, sino que inventa eso que hoy conocemos como teatro, ¿no? Esta idea de una obra escrita, un texto escrito para ser representado, ¿no? Donde no hay narración, sino que hay representación a través de diálogos de personajes. Primero fue uno, luego dos personajes, luego tres, luego vino el coro, y de a poco se fue complejizando hasta el teatro que conocemos actualmente, pero siempre en pos de contar una historia que tenga, por eso les decía, algún tipo no solamente de linealidad o literalidad, sino de segundas o terceras lecturas posibles para cualquier espectador. Y ahí es cuando nos damos cuenta que Grecia realmente fue extraordinaria en ese sentido por la cantidad de cosas que nos aportó y que nosotros seguimos trabajando, ¿no? Podemos dedicarle también un párrafo a la filosofía, ¿no? Que también es una de las invenciones griegas que por supuesto nos llevaría a extendernos demasiado, pero pensar que también la filosofía hizo lo suyo, ¿no? Pensando en eso que podemos partir entre los presocráticos, o sea, los filósofos anteriores a Sócrates, al periodo dorado, ¿no? Lo que es durante el siglo de oro de Pericles, la etapa clásica de filosofía, como Platón, Sócrates y luego Aristóteles, y por supuesto esos presocráticos, ¿no? Heráclito, Parménides, Anaxágoras, Empédocles, Demócrito, digo, Pitágoras, Anaximandro, digo, son un montón de presocráticos. Luego vendrán ese periodo clásico de Platón, Aristóteles y Sócrates, y luego vendrá el periodo del helenismo, ¿sí? Posterior a Alejandro Magno, cuando vemos que empieza ya a confundirse un poco con el comienzo y los orígenes de la civilización del Imperio Romano, y por supuesto surgen esas corrientes que pueden tener que ver con el epicureísmo, con los epicuros, ¿sí? Los seguidores de Epicuro, del filósofo Epicuro, con el estoicismo, ¿sí? Con esa corriente que actualmente parece haberse puesto bastante de moda, ¿sí? Los estoicos, y por supuesto el escepticismo, que sería como una tercera corriente posible dentro de lo que es la filosofía helenística, o los neoplatónicos, ¿sí? Que es otra corriente posible posterior a la filosofía clásica griega. Todo esto, por supuesto, es extremadamente más complejo, pero para entender que en esa filosofía griega también hay un gran aporte, entre otras cosas porque hay algo que van a hacer los filósofos, sobre todo Platón a través de sus diálogos, ¿no? Que es discutir textos literarios. Ellos discuten la mitología, ellos discuten cosas que tienen que ver con lo literario y por supuesto Aristóteles incluso va a reflexionar sobre ellos. Y ahí está la que yo recomiendo, por supuesto, que es La Poética de Aristóteles, que es un libro en el cual Aristóteles va a teorizar sobre la tragedia. O sea, hay un escrito ahí teórico sobre, digamos, la tragedia. Por lo tanto, los filósofos griegos van a tener la ficción, digamos, o en todo caso lo que podemos entender hoy como ficción, como un elemento para pensar. O sea que, fíjense si ha tenido un valor importante dentro de lo que es la antigüedad griega, lo que es la mitología, que por supuesto era algo en lo que aquellos creían realmente. O sea, era como para nosotros hoy, digo, la religión cristiana o judía. Y como para terminar sobre esto, ¿sí? Para pasar a nuestro próximo tema, entender que entre una de las cosas que se empieza a discutir, sobre todo Platón y Sócrates, a partir de que Platón es quien narra a Sócrates, es este paso, como se va a llamar, del mito al logos. Es decir, cuando se pasa de ese mundo simbólico, mitológico, de ese pensamiento simbólico en el cual, digamos que las cosas estarían alejadas
de ese pensamiento más racional, que es el que tendríamos nosotros a partir precisamente de estos filósofos, sobre todo de Platón y Sócrates, que van a empezar a hablar del logos, de la razón, ¿no? De esa oposición entre el mitos y el logos, es decir, del paso de la civilización de un pensamiento mitológico a un pensamiento racional, analítico, matemático si se quiere, pero que es lo que va a empezar a proponer Sócrates a partir de esto que va a llamar los diálogos, la mayéutica, la posibilidad de dialogar, y en ese diálogo se produce un fenómeno, digamos, dialéctico en el cual se profundizan sobre ciertas cuestiones, escapando al pensamiento simbólico, ¿sí? Es el que había dominado la humanidad durante siglos. Sócrates propone esto que es el diálogo de persona a persona, en la cual se profundizan, se tratan ciertas cuestiones y por supuesto se escapa, en todo caso, de eso que durante mucho tiempo había sido el pensamiento simbólico, mitológico. Y esto va a ser un salto importante en lo que tiene que ver con la concepción no solamente de una civilización, sino de una humanidad que iba en ese sentido avanzando, pasando el tiempo y encontrando nuevas formas de enfrentarse al mundo, ¿sí? A través precisamente de eso que es la invención, si se quiere, de ese pensamiento más científico en todo caso. Pensemos que también la ciencia es casi un invento griego, ¿sí? Tales de Mileto, el filósofo que de alguna forma está vinculado al origen de la ciencia y de la filosofía, ¿sí? Pensemos en el sentido, Tales es uno de los filósofos, ¿sí? Pensemos siglo VI antes de Cristo, también en Turquía. Tales de Mileto es quien evidentemente empieza quizá a formularse estas preguntas que luego van a hacer que la filosofía y la ciencia tuvieran origen común, luego se fueran diferenciando, pero entre otras cosas la filosofía vamos a ver que va a estar muy vinculada a pensar esto que tiene que ver con la mitología, con los mitos, con las ficciones, con el rol que cumplen los artistas o las ficciones dentro de una sociedad. O sea que estas cosas van a estar en un principio muy vinculadas. Me querés que pasáramos, ¿sí? Que dejáramos, por supuesto, podríamos hablar durante siglos de Grecia para detenernos brevemente, aunque sea en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Génesis, ya que ustedes saben que la Biblia, ¿sí? Por acá tenemos una Biblia, ¿sí? Que es este libro que supongo que en casa todos tendrán uno, libro voluminoso, Antiguo y Nuevo Testamento, que para nosotros no es un libro de ficción, o al menos para los creyentes, la palabra de Dios, por lo tanto lejos está de ser un libro de ficción, muchos van a tomar como una herejía lo que yo puedo llegar a decir, porque yo lo voy a tomar como un libro en el cual, al menos esta primera parte, Génesis, y los primeros 11 capítulos, son los mitos hebreos. O sea, nos encontramos con una mitología hebrea, con el origen de los tiempos, así como asistimos al origen de los tiempos según la mitología griega o sumeria. Acá lo que tenemos es el origen en los mitos hebreos del mundo tal cual lo conocemos, la creación por parte de Yahvé del mundo, del universo, de las criaturas, de la tierra, del hombre y de la mujer. Por lo tanto, estamos ante lo que podemos llamar los mitos hebreos. Recomiendo el libro de Robert Graves, ¿sí? Los mitos hebreos. Robert Graves, autor inglés, el autor de Yo Claudio, ¿no? Que va a escribir los mitos griegos y también los mitos hebreos, que creo yo que realmente es un texto que vale la pena leer porque nos acerca mucho a eso. Otro escritor también recomendable es Rafael Patai, ¿sí? Que también escribió mucho sobre los mitos hebreos. Pero pensemos que lo que podemos llamar los mitos hebreos es el Génesis, los capítulos de 1 al 11, ¿sí? Lo que compete básicamente a la creación del mundo, Adán y Eva, al origen del mal, por supuesto. Ahí hay algo que evidentemente va a haber en común con otras civilizaciones, el origen del mal, la genealogía de Adán y de Eva, vendrá luego Caín y Abel, vendrá Noé y el diluvio, por supuesto, y ahí es cuando yo decía estos paralelos que podemos establecer con Gilgamesh, ese castigo de Dios, ¿no? Ese diluvio que es un castigo de Dios, donde se destruye el mundo entero. Por supuesto, luego vendrá un renacimiento de la humanidad y esta posibilidad de un nuevo comienzo. Y finalmente llegamos a la Torre de Babel, ¿sí? Donde hay una dispersión de la humanidad, el origen de todos los idiomas, de todas las lenguas y la confusión que eso significa. Y hasta ahí estamos en los mitos hebreos. ¿Sí? Todo esto ocurre en hilo tempore, no sabemos cuándo ocurre, porque lo que viene después ya está históricamente fijado, ¿sí? Ya sabemos cuándo de alguna forma puede haber llegado a ocurrir eso. La historia de Moisés, la historia de Abraham, ya podemos empezar a pensar una fecha, por lo tanto se historiza. Y cuando algo se historiza deja de ser mito. Por lo tanto, cuando ya podemos empezar a pensar que la historia de Moisés transcurre durante las dinastías de los faraones egipcios,
Ya eso está históricamente sabido, fechado, por lo tanto ya pierde la condición de mito, porque el mito tiene que estar in illo tempore, no tenemos que tener la posibilidad de fecharlo. Una vez que lo fechamos, ya pierde su condición de mito. Y el judeocristianismo va a ser característico por ser dos religiones que van a historizar el camino, el largo viaje de la humanidad. A diferencia de otras religiones que son cíclicas y vuelven una y otra vez sobre lo mismo, el judeocristianismo historiza. Aparecen fechas, aparecen hechos en los cuales podemos hablar de un nuevo comienzo, por ejemplo, Jesús, la llegada del Mesías, donde se historiza, hay un antes y un después y hay cambios, no se vuelve a lo mismo, sino que hay hechos que hacen que volvamos a empezar. Por lo tanto, esta característica que va a tener el judeocristianismo va a ser diferente respecto a las religiones de los pueblos de los alrededores, ya que precisamente plantean esta idea de salir del mito y entrar en la historia. Y esto va a ser importante, entre otras cosas, porque obviamente las ficciones de alguna forma que vamos a empezar a leer producidas a partir de entonces tienen un carácter completamente distinto. Lo que en todo caso quiero mencionar respecto a los mitos hebreos es eso de los paralelos entre relatos mitológicos de otras civilizaciones. Habíamos hablado de Prometeo, por ejemplo. Prometeo roba el fuego a los dioses para dárselo a los humanos, a quienes había creado, y va a ser castigado. Va a ser castigado y va a ser atado a una montaña en la cual un águila le devora el hígado, hasta que Hércules finalmente lo libera matando al águila. Pero fíjense esta similitud, ¿no? Es decir, de la creación. Yahvé crea al hombre y la mujer, los pone en un lugar edénico, pero, digamos, pisan el palito porque son tentados por la serpiente, muerden la manzana, el árbol del conocimiento, y son expulsados del Edén. Fíjense la cantidad de elementos que habría en común entre el mito de Prometeo y este mito, o en todo caso este relato de Adán y Eva, en cuanto a desafiar al Creador, desobedecerlo, ser castigado y ser expulsado de un lugar paradisíaco o edénico. Y esto va a ser algo que van a compartir muchas civilizaciones a través de sus mitologías. Esta idea de un ser creador del cielo, de la tierra, de los seres humanos, y una especie de desafío por parte de esas criaturas frente a su padre, como si dijéramos que hay una rebelión originaria. Estas criaturas se rebelan a este ser creador, hacen lo que les prohibió hacer, conocen las consecuencias de ese acto y luego son expulsados del lugar en el cual viven, yendo a parar a otro espacio, ir a vivir a otro lugar que será un otro mundo, que tendrá leyes y características diferentes, pero que es fundacional de muchas mitologías y de muchos relatos que luego se convertirán en relatos 100% laicos, por supuesto, alejados de todo tipo de religiosidad, en la cual se va a presentar esa idea de un otro mundo, de un ser que llega de otro mundo a este mundo nuevo y tiene que empezar a vivir en él. Y ahí ya vemos que empieza a haber similitudes que tienen que ver con los ciertos géneros literarios, el género fantástico, por ejemplo, que va a empezar a trabajar con esa idea de los dos mundos y con muchos relatos que van a venir a continuación, en el cual vemos que efectivamente aparecen elementos que ya están potencialmente en estos mitos, ¿sí? Bien sean mitos griegos o bien sean estos mitos hebreos, pero que tienen como origen hechos que están en la mitología griega o la mitología hebrea. Por lo tanto, fíjense esto, que mucho de lo que consideramos hoy literario tiene origen mitológico, parte de mitologías, parte de mitos y luego los reelabora, pero los sigue trabajando a manera de mitologemas. Vamos a ir a parar, para terminar la clase de hoy, a los romanos, al Imperio Romano. ¿Sí? Que por supuesto sabemos bien que ¿es una continuidad en cierta manera de la civilización griega? Sí, por supuesto, es un caso excepcional en el cual un gran imperio como el romano invade Grecia y va a ser la civilización pequeña, la griega, la que va a influir a la civilización grande que es la romana. Y ahí cuando vemos la fascinación que produce a los romanos encontrarse con la civilización griega, todo lo que van a tomar la filosofía, el teatro, gran parte del arte. Por supuesto los romanos aportarán lo suyo, pero es muy interesante el encuentro entre los griegos y los romanos porque por supuesto el Imperio Romano se va a desarrollar muchísimo a partir de su encuentro con Grecia. Y quizá para narrar este encuentro de alguna forma, o quizá uno de los textos fundamentales de lo que es la literatura romana, creo yo, más allá de esa influencia en lo que tiene que ver con el teatro, la filosofía, la poesía, todo lo que mencioné antes,
es precisamente un texto de Virgilio, ¿sí? Un poeta romano del siglo I después de Cristo, que va a escribir la Eneida. Así como conocíamos la Odisea, que era la Odisea de Ulises, la Eneida es la Odisea, en todo caso, o el viaje de Eneas. La Odisea de Virgilio, el autor, digamos, de las bucólicas, de las geórgicas, otros textos de él, en la Odisea, en la Eneida, lo que va a plantear es, terminada la guerra de Troya, no solamente Ulises, no solamente Agamenón volvieron a su patria, sino Eneas también. Eneas tuvo que volver a su país o a su lugar, pero en realidad lo que fue un escape, porque Eneas es un troyano. O sea, Virgilio lo que hace es decir, yo me voy a poner del lado de los troyanos y voy a contar qué le pasó a los troyanos una vez que perdieron. Homero cuenta la suerte de los griegos. Virgilio va a contar la suerte de un troyano, que es Eneas, que junto a un grupo de supervivientes sobreviven a la guerra de Troya y escapan. Y también tienen un viaje a lo largo del Mediterráneo, lleno de peligros, por supuesto, son 10 años, pero que va finalmente Eneas a llegar a Italia, y que el origen de la civilización del pueblo romano es Eneas, por lo tanto son los troyanos, por lo tanto el origen de lo latino tiene mucho que ver con la guerra de Troya y con los sobrevivientes de la guerra de Troya que escapan, viajan durante 10 años por el Mediterráneo, por tierras en todo caso en ese entonces llenas de prodigios y de peligros, hasta que finalmente van a llegar a las costas de lo que hoy es Italia y dar el origen a eso que es el pueblo romano. Son antecedentes de Rómulo y Remo, quienes van a fundar Roma. Recordemos que van a ser Rómulo y Remo los fundadores de Roma. De alguna forma ahí ya empieza esta mitología, ¿sí? Recordemos en el año 753 a.C., exactamente un 21 de abril, se dice que es el día que se funda Roma, y por supuesto el origen del pueblo romano. Entonces, ahí hay un linaje, ¿no? De alguna forma, entre Eneas, Rómulo y Remo, y después el pueblo latino, el pueblo romano, que por supuesto, como les digo, es lo que va a contar de alguna forma Virgilio en su Eneida, que es también un texto que vamos a recomendar, ¿sí? La Eneida de Virgilio, tan recomendada, entre otros, por Borges, ¿sí? Borges, por supuesto, va a recomendar a Homero, pero digo, la Eneida también. Y otros, digo, para recomendarles también literatura romana o algunos textos romanos que yo creo que me parece que van a valer la pena. Roma también tiene filósofos, tiene dramaturgos y tiene, por ejemplo, algo que podemos considerar un inicio, un comienzo, una protonovela, ¿sí? Que es de Petronio. Petronio vive el siglo I también después de Cristo y va a escribir el Satiricón. ¿Qué es una protonovela? De alguna forma es un texto que no es poesía, que no es teatro y que podría servir bien como para hablar de una, digamos, novela o de algo que se puede empezar a parecer a una novela que va a venir, por supuesto, mucho después el género, ¿no? Y cuenta la historia en los inicios del Imperio Romano, ¿sí? Probablemente a finales del siglo I, de dos jóvenes, ¿sí? Que se llaman Encolpio y Asilito. Son dos jóvenes que de alguna forma son amantes, hay que decirlo, de un adolescente que se llama Gitón. El tema es que Escolpio fue castigado por un dios, y por Príapo en este caso, haciéndolo víctima de una impotencia sexual. O sea, es impotente. En cambio, su amigo, Asilito, digamos, es quien ambiciona de alguna forma ese amor, el de Gitón, y durante los vagabundeos por Roma, ellos vagabundean por Roma, son invitados a una fiesta, ¿sí? Que está organizada por un millonario, ¿sí? Que se llama Trimalción. Recordemos que cuando Scott Fitzgerald escribe El Gran Gatsby, la novela se iba a llamar Trimalción, porque tiene una analogía posible para trazar con el Satiricón de Fellini. Por supuesto, Fellini va a filmar, el director de cine italiano va a filmar el Satiricón con Donald Sutherland. Pero decimos entonces que Scott Fitzgerald iba a llamar Trimalción a su novela. Entonces los invita a ese banquete, ¿no? Y por supuesto, en ese banquete van a pasar un montón de cosas. Luego vendrán un montón de aventuras, ¿no? Ellos escapan de Roma, naufragan, una tormenta. Después se encuentran con Circe también, ¿no? El personaje que está también en la Odisea. Es decir, de alguna forma empiezan a transitar un montón de peripecias, pero que de alguna forma lo que nos vamos dando cuenta es que ya no está escrito en la manera de
a manera de Homero mediante recursos de la poesía o de la epopeya, sino que se parece bastante a la novela, en tanto que son ya no personajes reales, no son héroes, son personas comunes, estos dos personajes protagonistas, y lo que les ocurre son peripecias que están contadas ya mediante, digamos, la prosa. Por lo tanto, ahí vemos que es efectivamente un antecedente de la novela. Ovidio, ¿sí? Gran poeta romano, también siglo I antes de Cristo, ¿sí? Conocido por el arte de amar o por las metamorfosis, ¿sí? Ese texto en el cual también de alguna forma hace vivir de antecedente a las fábulas, a Kafka, a Borges, ¿no? Esta idea de seres humanos que se transmutan con animales. Por eso digo Ovidio, creo que, y el arte de amar sin duda, pero bueno, eso es poesía, creo que es uno de los quizá escritores romanos también más conocidos. Yo quiero sumar a Lucrecio, que es un filósofo de alguna forma, ¿sí? Siglo I antes de Cristo, que escribe un texto que se llama De Rerum Natura. Hoy en día se consigue muy fácilmente, se llama La naturaleza de las cosas, traducido. Porque es un texto que va a estar perdido durante mucho tiempo, podemos pensar por distintas razones, pero que va a ser rescatado, ¿sí? En el año 1417, va a ser encontrado en un monasterio en Alemania por Poggio Braccolini. Este relato lo va a contar un escritor inglés que se llama Stephen Greenblatt en una novela que les recomiendo, que se llama El Giro. ¿Sí? Recomiendo esa novela de Stephen Greenblatt, se llama El Giro, que cuenta cómo se encontró, o cómo este señor Poggio encuentra el texto de Lucrecio, que es un texto completamente radical y diferente a todo, porque es un texto que de alguna forma podría anticipar cierta idea de ateísmo, esta idea de, en esa época todos creían, y que Lucrecio plantea la posibilidad de no creer, la posibilidad de que el mundo no fue creado por Dios, y aparece la idea del atomismo, la idea de los átomos, de cómo está compuesta la materia, y por supuesto dentro del epicureísmo que profesaba Lucrecio, en el cual sabemos nosotros que Epicuro era un filósofo romano, un filósofo griego, como les decía antes, dentro de lo que es la corriente del helenismo, que había fundado ese jardín de Epicuro, en el cual se filosofaba libremente, hombres ricos, hombres pobres, había mujeres, ¿no? Epicuro incluye mujeres, había prostitutas, o sea, el pueblo estaba ahí en el jardín de Epicuro filosofando, y por lo tanto proponía una forma de vida mucho más terrena, dada a, por supuesto, a los placeres de la vida, a comer, a beber, a tener relaciones. Por lo tanto, era un tipo de vida que incluso se parece bastante más a la nuestra, a la actual. Y el personaje de Lucrecio, creo yo, no solamente va a ser polémico en muchos sentidos, sino que uno se da cuenta que efectivamente al habérsele destruido o intentó destruir su texto, y siendo rescatado mucho después, en su momento fue sin dudas polémico por estas ideas que planteaba. Pero ya hay un antecedente ahí de cierta, digamos, discusión respecto a si el origen realmente del mundo fue a partir de los dioses o a partir de elementos propios de la física, digamos. Por eso es un texto interesantísimo. Otro autor que puedo recomendar dentro de lo que es la literatura romana es Julio César, ¿sí? El emperador Julio César, también siglo I antes de Cristo, sobre todo la guerra de las Galias, porque no solamente está extraordinariamente bien escrito, pensemos que está escrito en latín, sino porque cuenta toda su gesta cuando le tocó a él ir a conquistar las Galias. Por lo tanto, algo que me parece que sin dudas es interesante desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista literario también, ¿no? Teniendo en cuenta que es un emperador que de alguna manera va a escribir, ¿no? O sea, un político que escribe, ¿no? Y que escribe además muy bien y que cuenta una gesta como fue, digamos, la guerra de las Galias. Por eso la literatura romana realmente es también muy rica. Yo creo que la griega, por supuesto, el teatro y la filosofía son, me animo a decir, más importantes. Recordemos que Roma tiene estas tres etapas, ¿sí? La monarquía, luego la república y luego el imperio romano. Hasta, por supuesto, la caída del Imperio Romano, la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 410, y luego que continúa a partir del Imperio Romano de Oriente, que va a continuar hasta 1453, cuando cae manos de los turcos y del Imperio Otomano, pero todos estos siglos en los cuales se va constituyendo el Imperio Romano va a dar una gran cantidad de, creo yo, literatura. Y vamos a terminar, ¿sí? Porque de alguna forma en algún momento, así como es difícil empezar, a veces también es difícil poner un punto final, pero a la clase de hoy con un texto que también quiero recomendarles, que son las meditaciones de Marco Aurelio. Marco Aurelio también, ¿sí? Emperador. Pensemos que Marco Aurelio le toca pelear contra los godos en el norte del imperio, cuando empieza a ser acechado el imperio romano por los godos, por los invasores, por los bárbaros,
hay que proteger las fronteras en lo que es actualmente Alemania, el Danubio, el Rin. Marco Aurelio intenta frenarlos. Si quieren ver un poco esta historia, pueden ver dos películas. La caída del Imperio Romano, de Nicolas Rey, película, digamos, ya clásica, o El comienzo del Gladiador, la película de Ridley Scott, que al principio va a contar la historia de Marco Aurelio y cómo en ese momento estaba intentando frenar a los godos que acechaban por el norte. Lo cierto es que Marco Aurelio es además un filósofo, y es un filósofo estoico. Por eso les decía, el estoicismo que nace en Grecia siglos atrás. Marco Aurelio escribe sus meditaciones, que son 12 tomos. Pensemos, estamos en años 170, 180 después de Cristo. Marco Aurelio escribe 12 tomos sobre sus meditaciones, sobre esto que es el estoicismo, que es una doctrina filosófica, que está basada básicamente en eso que tiene que ver con el dominio y el control de los hechos, de las cosas, de las pasiones que nos perturban la vida, y que a través de la valentía, de la razón, de las características personales, tenemos que enfrentar, ¿sí? Somos seres racionales y por supuesto tenemos que hacernos cargo de eso a través de una sabiduría, ¿sí? Buscando la sabiduría para aceptar las cosas que nos ocurren, los momentos que nos pasan en la vida tal como se presentan, sin dejarse dominar por las pasiones o en todo caso por lo irracional, por lo instintivo, por el placer, por supuesto, por la recompensa inmediata o por escapar o por temor al dolor. Es decir, se trata de tratar de, a través de la razón, comprender el mundo y acercarse de alguna forma a eso que podríamos llamar el plan de la naturaleza, ¿no? Prescindiendo quizá de los bienes materiales, en cierta manera, y para tratar de encontrar en todo caso en los demás una manera, justa y equitativa de vivir. Esas son las reflexiones de Marco Antonio, que insisto, es un texto que actualmente se lee mucho, ¿sí? Y él precisamente va a ser uno de los más conocidos filósofos estoicos, ¿sí? Sobre la condición humana, la muerte, va a reflexionar sobre el universo, sobre la moral, sobre la fortuna, sobre los valores, sobre la vida en general. Y ahí es cuando vemos que efectivamente esta escuela, lo que es la corriente del estoicismo, va a tener grandes, digamos, exponentes en la antigüedad, Marco Aurelio o en todo caso Séneca, ¿sí? Que son los que van a fundar esta filosofía que, insisto, Borges mismo, por ejemplo, va a decir, yo soy en cierta manera estoico. O sea que fíjense si ha tenido importancia esta corriente, que por supuesto también da lugar, me parece, a influencias que puede llegar a tener en ciertos personajes literarios que van efectivamente a enfrentar la vida con cierto estoicismo, ¿sí? Y ahí es cuando digo que evidentemente muchas veces la filosofía influye sobre la literatura, por supuesto la literatura sobre la filosofía, pero cuando encontramos que muchos otros saberes, muchas otras disciplinas van a tener una incidencia importante en la literatura, y bueno, ahí es cuando en todo caso nos interesa conocer esta influencia para ver de qué manera esto influyó en la literatura. Quiero decir con esto, tenemos, para hacer unas pequeñas conclusiones, el origen de la literatura, ese primer momento fundamental para nosotros, que es la mitología griega y lo que se desprende de ella. Por supuesto, la mitología hebrea, creo yo que también tiene una importancia fundamental para nuestra civilización grecorromana, judio-cristiana, y por supuesto Roma, ¿sí? Ese imperio romano sobre todo que tanto nos va a dar, ¿sí? Además de literatura, además de teatro, el derecho romano, la arquitectura, tantas cosas que hacen a las invenciones de Roma, que son creo fundamentales. Por lo tanto, los orígenes de esta literatura occidental, que podríamos considerar que van un poco en esta dirección, no solamente, creo yo, son extraordinarios, sino que están muy unidos, muy pegados a eso que es lo que política, históricamente, socialmente va ocurriendo en esos años, en ese lugar del mundo. Pensemos hoy Italia, Medio Oriente, y no mucho más. Por lo tanto, son lugares acotados y que luego se va a expandir en eso que podríamos llamar la civilización de Occidente, la civilización europea occidental, de la cual nosotros los americanos somos una especie de continuación, ¿sí? Pero pensemos que en ese momento el mundo tenía montones de civilizaciones, la India, China, Japón, y que por supuesto en ese momento Europa era una nada prácticamente, que iba a empezar a crecer cada vez más a partir de la invención del conocimiento, de la ciencia. Se va a expandir su influencia por todo el mundo y, entre otras cosas, esa influencia va a estar muy dada por los textos escritos, por la literatura. O sea, la importancia que nosotros le damos al libro es fundamental.
Piensen que la antigüedad son miles de libros, que la cristiandad va a cambiar esos miles de libros por uno solo, que es la Biblia, pero que aún así ese libro va a ser fundamental. Por supuesto podemos discutirlo, podemos tomarlo como un hecho de fe, como un hecho literario. Recomiendo, si quieren ver un gran, digamos, analista de la Biblia, o en todo caso de ciertas partes de la Biblia, es leer Spinoza, ¿sí? Leer el Tratado Teológico Político de Spinoza, que es el tipo que evidentemente va a cuestionar, por supuesto, la historia de Spinoza es interesantísima, pero que va a cuestionar la Biblia como un hecho de fe y va a intentar analizarla desde un punto de vista no religioso, sino desde un punto de vista más racional, ¿no? Entonces ahí ya estamos en la modernidad, pero estamos ante un filósofo que va a empezar a leer la Biblia de otra manera, ¿sí? No poniendo el acento en la fe y en la creencia, sino en la razón. Con esto quiero decir que el área de influencia de Occidente va a ser el mundo entero, actualmente, eso lo podemos comprobar, y la literatura siempre va a estar ahí, porque somos una civilización del libro, porque es a través de la Biblia que construimos un sistema de valores, que es el cual nosotros vivimos actualmente. Quizá podemos discutir esos valores, pero desde ya hemos puesto en el libro, hemos puesto en la literatura un valor muy importante. No ocurre lo mismo en otras civilizaciones. Nosotros sí, nosotros tenemos en el libro, en la literatura, algo fundamental, que es la cantidad de cosas que se desprenden de esos textos, valores de todo tipo, conocimientos, saberes, etcétera, etcétera, y que están precisamente en eso, en forma de libro. Por lo tanto, para nosotros el libro es un hecho fundamental y esto es lo que intentamos rescatar, entre otras cosas, a través de este curso, el valor de la literatura, el valor de los libros, y en este sentido la literatura, digo, la literatura de ficción, ¿no? Lo que es el cuento, la novela, la obra de teatro y demás, no tienen un lugar secundario, sino más bien, creo yo, un lugar fundamental. Bueno, terminamos por hoy, ¿sí? Creo que hemos visto una buena cantidad de autores y sobre todo de ideas diferentes. Después cada uno de ustedes seguirá por la que más le interese, pero como para primera clase, como para tratarse una primera clase, creo que está bien. Seguimos la próxima, ya vamos a entrar sobre todo con el medioevo, con la Edad Media, y lo que vendrá a continuación, pero terminamos esta clase sobre la antigüedad, o sea que espero que en todo caso les haya resultado interesante y que mi síntesis en todo caso haya sido más o menos acertada. O sea que me despido aquí, los veo la próxima y que nada, estén muy bien.